Prepara nuestras mentes, Señor, quitando todo pensamiento negativo, para que podamos recibir tu buena palabra, Señor, con toda solicitud. Así como también te pedimos que prepare nuestros corazones, haciéndolos sensibles, haciéndolos, Señor, tierra fértil, donde esta palabra que va a ser depositada ahora, cual semilla, Señor, germine y dé los frutos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, y tu pueblo dice amén. Amén. Abrimos nuestras Biblias, hermanos, en la primera carta del apóstol San Juan. Gloria a Dios. Estamos estudiando la primera carta del apóstol San Juan. Todavía estamos en el capítulo número 3. Y esta tarde vamos a enfocarnos en los versos 7. Vamos a tratar de llegar al verso 9. Recuerde que estudiamos la Biblia capítulo a capítulo, versículo a versículo. Alguien que pueda ayudar allá a encontrar la cita. Primera de Juan, capítulo 3. Muy fácil de encontrar. Está antes de segunda de Juan. Y obviamente el capítulo 3 está después del 2. Hello? ¿Me help you? Gloria al Señor. ¿Sí lo tenemos? Primera de Juan, capítulo 3, verso 7. La palabra del Señor, hermanos, la vamos a leer con toda reverencia. Y dice de la manera siguiente: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Tenga la bondad de tomar su asiento. Vamos a ser muy breves esta tarde. Siempre somos breves, ¿verdad? Hoy vamos a ser más breves. La semana pasada, en nuestro estudio primero de Juan capítulo 3, estuvimos analizando los versículos 4 al 6 y hablábamos sobre el contraste que hay entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Básicamente de eso se trató el estudio de la semana pasada. El contraste que hay entre el Hijo de Dios y el Hijo de Satanás, o los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pues Juan dice en el verso 4 que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Pero luego dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, en los versos que hemos leído, como podemos darnos cuenta, Juan inicia aquí llamando hijitos a aquellos a quienes dirige la carta. Por supuesto que eso también nos incluye a nosotros, amén. Así que vemos que Juan, como habíamos explicado anteriormente, con amor, con ternura, está hablando a los hijos de Dios. No está hablando, hermanos, a aquellos que todavía están alejados de Dios. No. Dice también en el verso 7 que nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Lo que Juan está planteando aquí, hermanos, es quién verdaderamente es un hijo de Dios. ¿De quién es hijo usted? De Dios. Bueno, por si le quiere poner un tema, ¿de quién eres hijo?
Sí. Es que de eso vamos a estar hablando, ¿no? Aleluya. Porque aquí Juan nos va a enseñar a través de estos versículos quién es verdaderamente un hijo de Dios. Aunque ya en estudios anteriores hemos hablado de las características, ¿verdad? De las marcas o señales de un hijo de Dios. Pero el permanecer, hermanos, en Él, no se refiere solamente a nuestra posición, no se refiere solamente al privilegio. Usted tiene una posición en Cristo Jesús que nunca cambiará. Sí, pero aquí también tenemos algunas consideraciones prácticas para nosotros. Es decir, si nosotros hemos de permanecer en Dios, en su comunión y servicio, entonces lo que Juan está planteando es que tenemos que renunciar al pecado. Ese es el asunto. Si nosotros estamos en Cristo, y así estaremos ya con el Señor por toda una eternidad, porque la vida eterna no inicia cuando usted deja esta tierra, la vida eterna comienza cuando usted viene a Cristo Jesús. Entonces, si nosotros vamos a permanecer en Cristo, si hemos de permanecer en su comunión y servicio, entonces es lógico que tenemos que renunciar al pecado. Y no se vaya a ofender por lo que pueda decir, pero ¿a qué respondería usted? Imagínese que de pronto usted está caminando por la calle y alguien se le acerca y le dice a usted: oiga, ¿usted es hijo de Dios o es hijo del diablo? Imagínese que alguien venga con esa pregunta a ustedes. Bueno, yo se la estoy haciendo. ¿Usted es hijo de Dios o es hijo del diablo? Sí, obviamente responderíamos que somos hijos de Dios. Es muy raro aquel que dice yo soy hijo del diablo, aunque los hay. Pero yo creo con todo mi corazón que usted respondería que es hijo de Dios. Amén. Ahora, la pregunta es: ¿está usted completamente seguro? ¿Está usted completamente segura de que es un hijo o una hija de Dios? Mire, fíjense que los amenes se van. ¿Está usted completamente seguro que es hijo de Dios? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué sería la otra? ¿Cómo usted puede evidenciar, demostrar, probar que es un hijo de Dios? ¿Cuál es la marca, la señal? ¿Cómo usted sabe que no es hijo del diablo? ¿Cómo usted sabe que es hijo de Dios y no hijo del diablo? Recuerde que ya en el capítulo 2 hablamos de esas marcas, evidencias del verdadero creyente. Y realmente nuestro deseo esta tarde es que usted pueda salir de aquí seguro por la palabra de Dios de que usted es un hijo de Dios y no un hijo del diablo. Yo sé que suena fuerte, quizá puede sonar hasta ofensivo lo que estoy diciendo, pero es importante. Es importante. No sé si usted recuerda que al principio, cuando iniciamos esta carta, decíamos que algunos comentaristas de la Biblia, algunos predicadores de esos mucho más experimentados, consideran esta primera carta de Juan, lo decíamos, como una carta difícil de predicar. Eso lo dijimos al principio, que Primera de Juan es considerado por muchos teólogos, por muchos comentaristas de la Biblia, predicadores, consideran que Primera de Juan es difícil de predicar. Y yo pienso que sí, y la razón es porque Juan es bien confrontativo. Juan nos confronta, nos dice cosas que quizá nos pueden hacer sentir mal, porque cualquier creyente se siente mal que le pregunte: ¿usted es hijo del diablo? No, ¿cómo cree? Sí. Entonces Juan dice cosas que probablemente ofendan a la audiencia, pero es necesario, porque usted sabe que la medicina no es agradable, ¿sí? Pero para poder sanar, pues es necesario tomarla, ese jarabe que sabe a qué sé yo. Las inyecciones duelen, pero son necesarias.
Porque si no, no se sana la persona. Pues así es la palabra de Dios. De repente viene algo que nos incomoda, que no nos gusta, pero también es necesario para que podamos nosotros recapacitar, para que podamos nosotros ponernos a pensar en estas cosas. Proverbios capítulo número 3 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, porque será medicina para tu cuerpo. Eso dice el Señor en su palabra. Su palabra dice que es medicina para nuestro cuerpo y dice que es refrigerio para nuestros huesos. Así que esta tarde yo espero que la palabra de Dios impacte nuestros corazones y nos lleve a meditar profundamente en esas verdades que se nos van a revelar. Y como veremos en estos versículos que corresponden analizar, Juan nos va a presentar algunas características más de los hijos de Dios, pero también características de los hijos del diablo. En el verso 7, Juan está hablando de lo que caracteriza a los hijos de Dios, y en el verso 8 habla de lo que caracteriza a los hijos del diablo. Ahí lo tenemos. En el verso 7, él habla de esa característica de los hijos de Dios, y en el verso 8, él habla de las características de los hijos de Satanás, de los hijos del diablo. Y él dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Y a mí me gusta esa muestra de cariño de Juan al llamar hijitos, esa muestra de afecto fraternal del apóstol hacia aquellos a quienes está dirigiendo la carta. Él dice hijitos, pero me interesa más cuando él dice: mire, que nadie los engañe. Y esto es importante porque la idea aquí es, hermanos, la idea de un engaño premeditado. De eso está hablando Juan. Es la idea de un engaño, hermano, que no es algo inocente. No es algo que se hace o que se da por ignorancia. Porque hay personas, hermanos, que enseñan mal, enseñan doctrinas erróneas, enseñan herejías, pero no lo hacen con malicia, sino que lo hacen por ignorancia. Hay personas que se metieron al ministerio, a la predicación, sin tener la preparación. Dios nos da el llamado, es cierto, pero una vez que usted recibe el llamado al ministerio, usted tiene que preocuparse, usted tiene que someterse al estudio para prepararse. Pero hay muchos que no, está bien, recibieron el llamado, algunos y otros no, y se pusieron a predicar, pero no estudiaron, no fueron al seminario, no hicieron nada, y entonces ellos comienzan a enseñar algunas cosas, pero lo hacen de acuerdo a su razonamiento nada más. No sé si me explico. Entonces la idea de Juan aquí es la de un engaño, pero es un engaño premeditado. Es decir que, repito, no es un engaño inocente, no es algo que se hizo porque yo no sabía, por ignorancia. No. Y repito, hay predicadores que se pusieron solos, o otros que el pueblo los llamó y los puso, pero no se prepararon, no estudiaron y desconocen la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación bíblica. Entonces interpretan la Biblia a su manera y así la enseñan y equivocan y tuercen pasajes de las Escrituras, pero no lo están haciendo con mala intención. Y no digo que sea bueno, no estoy diciendo de que pues está bien, no hay problema. No, sí hay problema, porque están torciendo las Escrituras, ¿sí? Están enseñando herejías. Sin embargo, la posición de Juan cuando dice que nadie os engañe, él está hablando más bien de aquellos que intencionalmente engañan al pueblo. De aquellos que intencionalmente están guiando al pueblo por el camino del error. De esa clase de engaños es que nosotros, ustedes, debemos estar alertas, hermanos. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermano, hay tanta enseñanza errónea. Hoy en este tiempo es cuando más abunda la enseñanza errónea. Hay un montón de doctrinas falsas que se han metido a la iglesia. Y Juan dice, tengan cuidado, estén alerta, que nadie los engañe. Y la mejor manera de no ser engañados, de evitar ser engañados, es escudriñando las Escrituras, es conociendo la palabra de Dios, conociendo las doctrinas de la palabra de Dios. Aleluya.
Porque cuando usted conoce las doctrinas de la palabra de Dios, usted se está blindando. Es decir, usted se está protegiendo contra el error. Porque a lo mejor viene por ahí alguien de aquellos que solo creen en Jesús. Y le viene usted con la Biblia en la mano y le va a decir que solo es Jesús. Que no hay Padre, no hay Espíritu Santo y que usted tiene que ir a bautizarse en el nombre de Jesús. Pero usted está preparado, usted conoce la doctrina de la Trinidad, usted conoce la doctrina de la deidad de Cristo, usted conoce la doctrina de la personalidad del Espíritu Santo, usted no va a ser engañado fácilmente. O alguien le va a venir a decir, no, si es que ese libro, la Biblia, que es lo que muchos dicen, no, eso lo escribieron hombres y eso es cuestión de hombres y la han manipulado y no, bueno, tanta cosa que hablan de la Biblia, pero usted conoce la doctrina de la inspiración de las Escrituras, usted no va a caer en el engaño. O va a venir un arminiano a decirle que tenga cuidado porque usted puede perder su salvación, pero usted conoce la doctrina de la gracia. Entonces usted no será engañado fácilmente. ¿Sí me entiende? Entonces Juan dice que nadie os engañe. Y recordemos que esta, hermanos, es una carta que Juan escribe para luego ser enviada y leída posteriormente por sus receptores. Pero esta carta tiene una razón. Esta carta tiene un contexto. Esta carta tiene un porqué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, pues? Le pregunto a usted por qué. ¿Por qué Juan escribió esta carta? ¿Alguien quiere participar? ¿O lo señalo yo de uno por uno? A ver. Voy a comenzar a señalar yo, pues. ¿Por qué? Repito, esta primera carta de Juan tiene una razón. Tiene un porqué, hay un contexto. Sí, pero más específico. Es que lo estoy preguntando porque ya lo vimos. Y le voy a poner el 0. Es que ya lo vimos. Hermanos, ¿qué estaba pasando en el tiempo de Juan? Con esa pista ya, aterrizan. Sí, exacto. Es que lo vimos. Habían falsos maestros. O sea, Juan escribe esta carta para prevenir a la iglesia porque se habían metido por ahí unos falsos maestros. ¿Se acuerdan que mencionábamos a los gnósticos? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sino para regresarnos al capítulo 1. Se habían metido los gnósticos. Estaban por ahí esos falsos maestros. Y esos gnósticos tenían unas creencias bien raras. Así que Juan escribe la carta advirtiendo a la iglesia, advirtiendo a los creyentes sobre estos grupos que estaban amenazando a los cristianos con sus falsas enseñanzas. Esa es la razón de la carta. Esa es la razón, ese es el contexto, lo que estaba sucediendo y que lleva a Juan a escribir esta carta. Los falsos maestros. Por eso es que es importante para nosotros también, porque hay falsos maestros en nuestro tiempo. Y como vimos en estudios anteriores, estos falsos maestros decían que la conducta por ser algo inmaterial, no importaba para el hombre espiritual. Esa era la enseñanza de ellos, es decir, que ninguna acción externa, nada que el hombre hiciera con su cuerpo podía contaminar su espíritu. Vean la enseñanza. Nada de lo que el hombre haga con su cuerpo, por así decirlo, puede contaminar su espíritu, porque ellos decían que la conducta es inmaterial. No importa lo que el hombre espiritual haga, el espíritu no puede ser dañado. Para estos falsos maestros, según su planteamiento, como lo físico, lo material es malo,
Porque la carne, hermanos, o sea, la naturaleza carnal es pecaminosa. Amén. Mientras lo espiritual es bueno. Entonces la enseñanza de ellos era, no importa lo que yo haga con mi cuerpo, mi espíritu está fine. Una enseñanza rara. Pero es una enseñanza que al día de hoy todavía prevalece. Es una enseñanza que el día de hoy todavía está en vigencia. No he escuchado por ahí usted algunos cristianos y cristianas. No, si yo puedo vestirme como yo quiera. Si a Dios lo que le interesa es el corazón. Yo puedo vestirme como yo quiera. Eso no afecta a mi vida espiritual. Entonces la señorita cristiana anda enseñando casi todo. Y también las señoras. Porque como a Dios lo que le interesa es el corazón, no importa la chiquifalda. Y los hombres también, no se ríen. Ahí andan todos peludos y mal vestidos también. ¿Ha visto usted hombres con aretes? ¿Sabe? Le cuento. En la Biblia, a los únicos que les horadaban las orejas y les ponían un arete, una argolla, eran los esclavos. Ellos les perforaban la oreja y les ponían allí una argolla, y hermano, eso era para reconocerlos que eran esclavos. Vamos a las escrituras. Éxodo capítulo 21. Yo sé que aquí no hay nadie, pero yo lo digo por los que me van a estar viendo por esa cosa. Y que andan con sus cosas colgadas allí. Éxodo capítulo 21, verso 6. Si no lo encuentra, quédese donde está y ahí me espera. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Ajá. Entonces su amo, está hablando de un esclavo, entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo ha comprado, y le hará estar junto a la puerta o al poste donde los amarraban, y su amo le horadará, eso es que le hará un hoyo en la oreja, con una lesna. Una lesna era una especie de aguja puesta sobre un canto, no sé cómo se llama en español para agarrarlo. Entonces con esa cosa, se llama lesna, le hacían un hoyo, un agujero en la oreja al esclavo, y dice, y será su siervo es esclavo, para siempre. Deuteronomio capítulo 15. ¿Qué son las leyes para los esclavos? Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Capítulo 15, verso 17. Entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criado. Veamos una más. Porque no solo es en la oreja. ¿Ha visto eso que se lo ponen en la nariz? Job capítulo 40, verso 24. ¿Lo encontró? ¿Qué dice? Lo tomará el uno cuando esté vigilante y horadará su nariz. Y horadará su nariz. Más adelante dice que le ponen un lazo ahí. Eso es lo que hacían. Yo eso lo había visto allá donde yo nací. Sí, había un toro. Había un toro que era bravo y que no lo podían domar. Indomable ese toro. Y llegó uno de esos campistas viejos. Hay unos campistas con un mañoso.
mañosos, o sea, tienen mañas, pues. Mañas para domar a los animales. Y dijo este toro, dijo, no quiere, ya van a ver. Y fue y lo pegaron al poste y le abrieron un hoyo en la nariz y le metieron una argolla. Y le metieron un lazo. Y mire que aquel toro donde lo jalaban, bien mansito el animalito. Claro, le dolía. Sí. Entonces yo veo mucha gente que anda con esa su argolla en la nariz también. Digo, a esto es el diablo así los mata. Entonces, hermanos, así hay muchos el día de hoy. Yo entiendo que no es que es la moda, sí, pero es una moda de la cual Juan nos dice que debemos de salirnos nosotros. No améis lo que está en el mundo, dijo Juan. Ni las cosas que están en el mundo, ni las modas del mundo, ni las corrientes del mundo, porque no proceden de Dios. Y por supuesto ya no estamos en los tiempos de la esclavitud física, pero el diablo sí sigue siendo esclavo, sí teniendo esclavos. Buena noticia es que para eso dice Juan que vino el Hijo de Dios. Y lo dice también Lucas en el capítulo 4, verso 18. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús estaba allí y él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí? Por cuanto, dijo, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado, dijo el Señor, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. A eso fue que vino el Hijo de Dios. La gente ha equivocado a Jesús. La gente ha equivocado a qué vino Jesús. La gente cree que vino Jesús a este mundo para que a darles casas, carros, dinero, cuentas. No. No. Él vino a deshacer las obras del diablo. A eso vino el Hijo de Dios, a traer salvación. Más adelante Juan nos lo dice, que para eso fue que Cristo vino, para deshacer las obras del diablo, es decir, para sacar a los hombres de la esclavitud del pecado, para sacar a los hombres de la esclavitud del diablo, de la muerte. Y por eso Juan advierte, hey, que nadie los engañe. Que nadie los engañe. Usted tiene que siempre estar con sus antenitas bien puestas ahí. Que nadie le engañe. Luego dice, el que hace justicia es justo. Fíjense que aquí, hermanos, realmente hay una demanda bastante fuerte, porque no solamente, hermanos, no puede ser que solo algunos estén luchando por la justicia de Dios. Dios es un Dios justo, amén. Dios es un Dios que ama la justicia. Dios es un Dios que ama la rectitud. Pero Dios no puede considerar justo, Dios no puede considerar recto a alguien que está viendo el dolor de otro y no le importa. Y no hace nada. La iglesia en este tiempo, y yo hablo en términos generales, no estoy hablando solamente de la iglesia local, sino hablo de toda la iglesia, donde quiera que ésta esté. La iglesia ha llegado a ser una iglesia conformada por insensibles. Por ejemplo, nomás para ilustrar, a la hora de comer, yo no sé por qué la agarro con la comida, pero a la hora de comer nos servimos el plato grandote, lleno de comida, y oramos a Dios. Los demás no oran, no importa. Pero tenemos el plato lleno. Y oramos a Dios y le decimos, Señor, que estás en los cielos, gracias te doy por este plato de comida que me das, gracias porque me provees en abundancia, gracias porque eres bueno, aleluya, amén. Y acuérdate, Señor, de lo que no tienen que comer en el nombre de Jesús, amén. Esta es la oración. Y nos volamos el plato de comida y vamos por más y repetimos 2, 3 veces y hay que Dios se acuerde de lo que no tienen que comer. Sí, hay que ver a Dios qué hace, ¿no? La pregunta es, hermano, ¿realmente sentimos dolor por los que tienen hambre? ¿Será que nosotros verdaderamente sentimos pesar, dolor, cuando vemos a esa gente que anda buscando qué comer en los botes de basura?
¿Qué hacemos nosotros cuando alguien se nos acerca y nos pide algo para comer? Sorry, amigo, I don't have any change. Hemos llegado a ser una iglesia indolente, una iglesia elitista. Sí, nos consideramos miembros importantes del cuerpo de Cristo, pero no nos importa nada el que anda allá en la calle, que no tiene que comer. Sin embargo, Dios no es así. Mi Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, y Juan nos dice aquí que Él es justo. Amén. Quizá, hermano, entiende, esa persona que se acerca a usted para pedirle algo, quizá es un alcohólico, quizá es un drogadicto, quizá es una prostituta, qué sé yo. Lo único que yo sé es que esa persona también fue creada a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Dios te dice, ámalo. Dios te dice, ayúdalo. Haz algo por él. Tú no eres más que ese borracho. Tú no eres más que ese drogadicto. Mi Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Y fue por causa de la injusticia que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, haciendo el acto de justicia más grande que jamás se haya hecho en el mundo entero, para que los injustos puedan ser perdonados y puedan ser hechos justos. Para que los que anduvieran torcidos se enderecen y tengan entonces el privilegio de poder ser ahora llamados hijos de Dios y pertenecer al reino de Dios. Nosotros ahora, que estamos en Cristo, hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, dice Romanos capítulo 3, verso 24. Fue por su gracia, fue por su misericordia, fue por su gran amor. Hermanos, un acto de justicia es un acto de amor. Un acto de justicia es un acto de amor, porque todo lo que hace es para que el prójimo esté bien. Es un acto de amor. Entonces, un acto de amor hace justicia. Y Dios está demandando a la iglesia de este tiempo que deje de tener ese amor egoísta. Que dejemos ya de pensar solo en nosotros, en nuestra familia, en nuestra casa. Que dejemos de pensar solo en nuestra mesa y en nuestras enfermedades. Eso no es justicia. Eso es injusto y es abominación delante de Dios. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y Dios espera eso de cada uno de nosotros. Miqueas capítulo 6, verso 8, claramente lo dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. ¿Qué es lo que pide? Solamente dice hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Porque cuando el amor de Dios te toca, te llena. ¿Me escuchó? Cuando el amor de Dios te toca, te llena. Y es cuando ese amor está en ti que comienzas a valorar a la gente de una manera como nunca antes lo habías hecho. Cuando tienes el amor de Dios. Esa gente que antes quizás detestabas, de pronto comienza a parecer preciosa para ti. ¿Por qué? Porque empiezas a verla con los ojos de Dios. No importa si es borracho, no importa si es drogadicto, no importa. Tú lo ves con los ojos de Dios, lo ves con ojos de misericordia. Y lo amas. Y lo ayudas. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú ames y lo demás lo hace Él. Dios quiere que tú ames y Él va a hacer lo demás. Dios no cuenta con tu dinero ni quiere tu dinero. Dios cuenta con tu corazón. Sí, yo sé que hacen falta recursos. Pero yo sé que Él es el dueño del oro y de la plata. A Él le pertenecen todas las riquezas de este planeta, de todo el universo. No importa cuánto cueste el proyecto, dice Dios, yo lo pago. Así es Dios. Yo lo que quiero es que ames a esa persona.
Así como, ¿se acuerdan de aquel, el buen samaritano? Llevó al hombre que había encontrado malherido y lo llevó y le dijo, cuídalo, y si vas a gastar más gas, yo te lo pago. Así es Dios. No importa, yo pago, dice el Señor. A Jehová presta. ¿Cómo dice? A Jehová presta el que da al pobre. Presta. Él te lo va a pagar y te va a dar más. Así es Dios. Dios no se queda con nada. Yo te lo pago. A mí me gusta eso. A mí me gusta como el Señor habla. Yo te lo pago. Y si yo tuviera hambre, yo no te lo diría a ti. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Porque tú no tienes nada que darme. Aleluya. Así es el Señor. Entonces no solamente se trata de decirle al Señor, Señor, acuérdate de los necesitados. Acuérdate de los pobres. No, aquí se trata de que nosotros nos acordemos de aquellos que conocemos. De eso se trata. De que nosotros nos acordemos de aquellos que nosotros conocemos. Levanten la mano los que han ido a visitar al hermano Madai. Mira. Aleluya. Aleluya. Se trata de que nosotros nos acordemos de ellos. Aleluya. Que nos acordemos de los que están pasando necesidades y que bien podríamos ayudarles. Bendito Rey. Ay, bueno, ¿por qué me metes en estos aprietos? Gloria a Dios. No ves que me van a querer linchar a la salida. Pero eso es lo que Dios espera de nosotros. Que así como Él es justo, aquellos que están en Él practiquen la justicia todavía. Dice Apocalipsis capítulo 22 verso 11. Gloria a Dios. Porque los que no son de Él, ya vamos a irnos al otro lado. Los que no son de Él, espero que aquí no haya ninguno de esos. Los que no son de Él, los que practican ese pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Hermano, ¿qué es esto? De que el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué será? Bueno, hablemos primero del diablo, para después hablar de sus hijos. Bueno, ya lo hemos explicado muchas veces, ¿sí? Pero yo siempre lo repito por aquellos que se les olvida en una semana. La gente tiene ideas bien equivocadas acerca del diablo, ¿verdad? Muy equivocadas acerca del diablo. Para unos, el diablo es un mito, no existe. Otros piensan que el diablo está allá metido en el infierno, gobernando. Mentira. Otros creen que el diablo, bueno, es un ser que si yo no me meto con él no se mete conmigo. Hay gente que así lo ve. Yo no me meto con él. Pero no, ese es un error porque el diablo odia al ser humano. Lo odia por una sencilla razón. Odia al ser humano porque el ser humano tiene la imagen de Dios. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios. De ahí el diablo odia al ser humano, porque él odia todo aquello que tiene la imagen, que tiene el sello, que tiene la semejanza de Dios. Satanás lo odia, que el Señor lo reprenda. Lo odia. Pero hay gente que piensa así. Otros piensan que el diablo, bueno, es ese ser feo, con una pata de vaca y otra de gallina, con una cola y cuernos, y que anda por ahí saliéndole a la gente a medianoche para asustarlos. Ya les he contado que esa imagen del diablo así, grotesca, fea, horrible, eso se le vino a la mente a un escritor llamado John Milton. Por el siglo XVIII, él escribió un libro que se llama El Paraíso Perdido. Y en ese libro él pinta, él se imagina al diablo de esa manera. El diablo no es así. No es así. Y tampoco ha venido a andar asustando a la gente. No, la Biblia claramente dice que el diablo ha venido a hurtar, a matar y a destruir. 3 cosas. Sí.
Entonces hay un montón de ideas y conceptos totalmente equivocados creados por el mismo diablo para pasar inadvertido. La Biblia habla de la existencia del diablo. Y el Señor Jesús muchas veces habló del diablo. Fíjense que solo en los evangelios la palabra diablo usted la encuentra como 15 veces. Solo la palabra diablo, no otras, que Satanás, que Lucifer, que Luzbel, no. Solo la palabra diablo encuentra como 15 veces. Y Juan aquí fue muy claro en su afirmación al decir que el que practica el pecado es del diablo. Tenemos que reconocer que el diablo es el origen de todo pecado. El diablo es el responsable de que el pecado se haya introducido en el mundo. Él no está de acuerdo conmigo, pero así es. Él fue el que condujo a nuestros primeros padres al pecado, allá en el Edén. Y Satanás, él fue la razón por la cual usted y yo hoy tenemos una naturaleza pecaminosa. El Señor Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo, San Juan capítulo 8, verso 44, el Señor Jesús les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Así. Y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida, dijo, desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando él habla, pues mentiras son las que dice. Porque es mentiroso y él es padre de mentira. Entonces por eso Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Cuántos son mentirosos aquí? No hay. O sea, no la practican, pues. No la practicamos. Porque la gente sale con, ay, fue una mentirita blanca. ¿Quién le dijo que las mentiras tienen color? Y lo más aberrante es decir, una mentira piadosa. Imagínese usted mezclar lo santo con lo profano. No hay tal cosa. Mentira es mentira y es pecado. Y es del diablo. Y por eso Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo dice peca desde el principio. Y hay algo interesante todavía. Porque humanamente hablando, físicamente hablando, ¿verdad que? Físicamente hablando, los hijos se parecen a los papás. ¿Sí o no? Mira, igualito que el tata, dice la mamá. Hasta en el parado todo pando el cipote. Mis pelos parados igual que el tata. Y el hijo sale igual que el tata. Y por eso los papás, los hombres, cuando la esposa le da la noticia, ¿no? Fíjate que estoy esperando un hijo. Un varón para que se parezca a mí, dice. Eso es mal. Porque los hijos tienden a... Y los hijos también. Los hipotes, ya cuando ya van teniendo uso de razón, ellos se quieren parecer al papá. Y van y se ponen los zapatos del tata. Y las niñas también, ¿no? Se ponen los tacones de la mamá. ¿Quieren parecerse? Y agarran las pinturas y se echan. Porque quieren parecerse al papá, pero físicamente se parecen al papá, a la mamá, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Pero el punto es que en lo espiritual también sucede lo mismo. ¿Qué es lo que nos está planteando Juan? Es decir, que si usted es hijo de Dios, oiga, usted tiene que parecerse a Dios. Y no estoy hablando en términos físicos, porque Dios es espíritu. Pero usted va a tener entonces esa naturaleza divina, usted debe de tener ese ADN de Dios, es decir, que usted va a actuar y va a amar como Él ama. Porque usted se parece a Él. Usted tiene que ser distinto a los hijos del otro, del vecino, sí. Pero si por el contrario, si su padre es el diablo, lógico que se va a comportar como él, orgulloso, egoísta, tacaño, astuto, engañador, malicioso, mentiroso, cruel, etcétera, etcétera, etcétera.
¿A quién se parece usted? Sí. Ay, soberano. ¿A quién se parece, pues? Santo. Sigamos. Bendito Dice el verso 8, ya que no me contestaron, que también el diablo peca desde el principio. Él comenzó a pecar entonces, y desde entonces él lo ha estado haciendo. El diablo es un ser que se encuentra en rebelión contra Dios. El diablo se encuentra en rebelión contra Dios. Y lo decíamos la semana pasada, ¿verdad? Los hijos del diablo también se encuentran en rebelión contra Dios. Dios dice no, pero aquel dice ya, yo sí, que pues. ¿Se acuerdan? Hijo, no dejes de congregarte, no, yo voy cuando quiero. soberano Dios. Aleluya. Hijo, adora, no, yo no tengo ganas. Se encuentran en rebelión contra Dios. Aleluya. Yo voy a seguir con eso. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Juan dice que para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué fue que vino el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Eso significa que solo Jesucristo puede liberar a los hombres de las garras del diablo. Amén. Mire, no, nadie puede liberar a ningún ser humano de la trampa, de las garras, de las cadenas del diablo. Nadie. Nadie. Mire, usted le puede echar con una manguera agua bendita y no se va. No es el agua bendita. Usted le puede poner un gran crucifijo enfrente. No le tiene miedo. El Señor Jesús nos dijo, echen agua bendita. En mi nombre, dijo, echarán fuera demonios. Y tampoco es de que, ay, en Jesús, en el nombre de Jesús, vete, 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 vete. No, tampoco es así. Cuando Él dijo en mi nombre, es en la autoridad que Él nos ha dado. Allá hubieron unos hijos de un tal Ezeba. ¿Se han leído ustedes por ahí en el libro de los Hechos? Que quisieron echar fuera un demonio y les pegó una revolcada. Pero qué mal matada les pegó. Y les dijo, y a Pablo conozco, a Jesús conozco y a Pablo también le dijo. Pero ustedes, dijo, mire, que les pegó una desbaronada a usted. Porque no es así. No. La gente está equivocada y pone la trenza de ajos y pone la herradura de caballo y se pone a fumar los puros. Se bañan con ruda. Nada de eso sirve. Lo único es el nombre de Jesús. El único que puede es Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Públicamente lo exhibió, lo venció en la cruz del Calvario y por eso Él puede. Aleluya. Y por eso dice mi Biblia que para eso fue que vino, para eso fue que apareció el Hijo de Dios, para deshacer, es decir, que ya están hechas. Pero Él vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a vencer la obra del maligno. Con su resurrección, hermano, venció la muerte. Con su obediencia perfecta, justifica a los pecadores arrepentidos. Y es cierto que Satanás sigue operando en el mundo, pero ya no controla al creyente. Y nosotros podemos, hermano, vivir confiados en que llegará un día en el que cesará toda influencia de Satanás en este mundo. Gloria a Dios. Llegará ese día. Y por eso Juan dice que todo aquel que es nacido de Dios, dice en el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios. El Señor Jesús se lo dijo a Nicodemo. Nicodemo llegó con una pregunta. ¿Cómo se hace para entrar en el reino de los cielos? Y el Señor le dijo, mira, el que no naciere del agua y del Espíritu, tienes que nacer de nuevo, le dijo. Y entonces Nicodemo se quedó computando. Nacer de nuevo.
Y Nicodemo era un maestro de la ley, fariseo. Y cuando el Señor le dijo a Nicodemo, mira, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo se quedó computando ahí, quemando células. Y llegó a una conclusión, le dijo, o sea que yo tengo que meterme otra vez en la barriga de mi mamá. Esa fue la conclusión. Ay, Nicodemo, se apartó, le dijo el Señor. No es así. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Aleluya. Oye, ese es el punto. Todo aquel que es nacido de Dios, el que ha vuelto a nacer. La Biblia nos enseña que nosotros nacimos con nuestro espíritu muerto. Dice que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, en el libro de Efesios. Aleluya. Esa era la condición, muertos. Cuando el Señor viene y nos revive, nos resucita, nos vuelve a dar vida. Amén. Volvemos a nacer. Gloria a Dios, porque nacemos de nuevo. Gloria a Dios. Entonces, ahora tenemos esa nueva simiente dentro de nosotros. La simiente de Dios. Amén. Y este que tiene la simiente de Dios es diferente al que no la tiene, porque Juan dice que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Oiga, Juan no está diciendo que no peca. No, porque tenemos la dualidad. Somos pecadores. Y somos pecadores porque pecamos. Y no pecamos. ¿Cómo es la cosa? Sí. Ya, nacemos pecadores. El salmista dijo, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Se apartaron los impíos desde la matriz, dijo. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. El primer agú que digan, mentira, no me convence, díganlo. Así es la Biblia. Por supuesto que cualquiera puede creer, cuando dice Juan que todo aquel que es nacido de Dios no peca o no practica el pecado, cualquiera podría pensar que aquí se trata de no dejar cabida al error humano, pero no está hablando de eso. Está hablando de la práctica. De la práctica. Juan es tajante en toda su carta. O es blanco o es negro, o es luz o es tiniebla, o es verdad o es mentira, o es hijo de Dios o es hijo del diablo. Aleluya. O sea que para Juan no hay puntos neutros, pero Juan conoce perfectamente la situación del hombre y la realidad que enfrenta el cristiano con el pecado, y sabe que el creyente ocasionalmente caerá en el error. A ver si cuando nos venimos a dar cuenta ya. El apóstol Pablo lo explica allá en la carta a los Romanos en el capítulo 7. Pablo él mismo dice, asevera que él tiene una lucha. Por un lado dice Pablo que él quiere hacer el bien, pero por otro lado no lo hace. Él quiere agradar a Dios cumpliendo sus mandamientos, pero por otro lado, dice Pablo, cae en el pecado, en la autocomplacencia. Pero Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces hay gente que toma esa porción también, ¿verdad? Y no, pues yo por eso peco. No. La diferencia entre el creyente y el no creyente es que el no creyente busca, hermanos, la manera de complacerse en todo momento a sí mismo. El no creyente, él lo que busca es la satisfacción personal, lo demás no le importa. Tiene la conciencia cauterizada. Tiene el corazón lleno de callos, ya no le entra nada. De esos callos que son. No les entra ni el cuento de la Caperucita Roja. Son personas que no obedecen, hermanos, a Dios ni en lo más mínimo. Y se gozan con los que practican el pecado. No solamente lo hacen con los que lo hacen también.
Ahí salen los LGBT, no sé cómo se llama la cosa. Y ahí están nosotros apoyándolos, gozándose. No. El creyente, aunque sabe que Cristo ya lo ha limpiado por todos sus pecados, ya le perdonó sus pecados pasados, presentes y futuros. El pecado, hermanos, el creyente lucha contra de su pecado. Él sabe que está esa naturaleza pecaminosa en él. El creyente sabe que falla, que peca, pero él tiene esa lucha, ese conflicto. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo? Esa lucha interna en contra de su pecado, y se arrepiente y busca con un corazón humilde, hermano, a obedecer y complacer a Dios. Aleluya. Y es así como día a día él va, hermanos, va pecando menos y va obteniendo victoria sobre esa tendencia egoísta y pecaminosa. Porque el creyente sabe que tiene a Cristo, que lo justifica con el Padre. Lo justifica de su maldad, de su pecado. Pero también sabe el creyente que esto no le da licencia para hacer del pecado una manera rutinaria de vivir. Ahora, si el cristiano persiste deliberadamente, entonces se pone en tela de juicio su salvación. Porque todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Al Hijo de Dios se le da una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza no practica el pecado. Si ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo, él no pudo quedarse en la posilga. ¿Por qué no pudo quedarse ahí? ¿Por qué no pudo? Porque él no era un cerdo. La posilga era para los cerdos, pero él no lo era. Él era hijo de su padre, y por eso él anhelaba regresar a la casa de su padre. Ay, dijo, no hombre, si en la casa de mi papá hay comida, yo voy a ir. Y yo, ay, ya no importa, yo voy a cerrar los ojos y le voy a decir, papá, mira el pecado contra el cielo y contra ti. Aleluya. Entonces todo hijo de Dios, fíjense lo que voy a decir, todo hijo de Dios anhela estar en la casa de su padre. ¿Oyó lo que dije? Amén. Todo hijo de Dios anhela estar en la casa de su padre. Amén. Aleluya. Espero mañana a las 10. Aleluya. Pues sí, para ver si es cierto. Gloria a Dios. Sí, no, nosotros sabemos lo que el Señor dijo, que en la casa de mi padre muchas moradas hay, pero aquí también, esta es casa de Dios. Amén. Y venimos aquí para adorarle. Amén. Venimos aquí porque estamos agradecidos. Pero venimos aquí porque es en este lugar donde Él nos equipa para obtener victoria día a día. Aleluya. Es aquí. Amén. A través del estudio de la palabra del Señor. Él nos equipa, nos prepara. ¿Para qué? Para que podamos hacer frente a los ataques del enemigo y podamos tener victoria. El Señor nos ha puesto herramientas a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos victoria. Tenemos su palabra, porque a través de ella conocemos al Dios de los cielos. A través de ella conocemos qué es lo que a Él le agrada, qué no le agrada, qué le disgusta. Tenemos su Santo Espíritu que nos redarguye, que nos da convicción de pecado. Tenemos la oración intercesora y la comunión unos con otros aquí, que nos ayudan a permanecer fieles a Cristo Jesús. Pero por sobre todo, iglesia, tenemos el amor de Dios. Amén. Tenemos el amor de Dios, que es tan grande que Dios, a pesar de saber que somos pecadores y que eventualmente podemos seguir cayendo en errores, Él nos ama, nos equipa, nos limpia, nos acepta y nos llama sus hijos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pareciera que en el mundo hay dos familias, ¿verdad? La familia de los hijos de Dios y la familia de los hijos del diablo. Sí. Pero la Biblia nos enseña que Dios considera que ese es un Dios de amor.
Él nos ve con ojos de misericordia. No importa cuántas veces hayamos fallado. Si nosotros venimos a Él en arrepentimiento, Él nos perdona. Amén, gloria a Dios. Pero Él también nos pide a nosotros que así como Él nos ama, que así nosotros también amemos. Aleluya. Eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. Que todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practique el pecado. Porque hay una simiente en Él. Esa simiente de Dios dice que permanece en Él. Aquí está. Dios la depositó en usted, en mí. Y hemos nacido de Dios. Amén. Pero fíjense que, y yo termino con esto, porque Juan iba a mostrar que había dos cosas que permitían reconocer a un hijo de Dios. Por supuesto, hermanos, que Dios nos conoce. Amén. Amén. Dios conoce nuestro corazón. Y Dios es el que sabe si nosotros hemos experimentado ese nacimiento espiritual. Y si somos sus hijos, eso lo sabe Dios. Amén. Nosotros también lo sabemos, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Él. Amén. Lo dice la Biblia. El problema es que los que nos rodean, nuestros vecinos, no lo saben. Ese es el problema. Dios lo sabe y yo lo sé. Pero mi vecino no lo sabe. Quizás su compañero de trabajo no lo sabe. La única forma que tienen de saberlo, la única manera que ellos tienen de saber que ustedes son hijos de Dios, es si la vida de Dios se manifiesta en nosotros. Y de eso debemos preocuparnos. Eso. Porque esta vida no se manifiesta necesariamente por nuestras palabras, sino que se ponen en evidencia por nuestras acciones, por nuestra manera de vivir. El Señor dijo, por los frutos, o por sus frutos los conoceréis. Esa es la evidencia. Yo sé, es triste, es lamentable cuando uno escucha a personas que se expresan de un cristiano. No, hombre, si usted, ¿por qué no lo conoce? No, pues, lo invito a la iglesia. ¿Ahí es donde va fulano? No, hombre, ¿cómo va? Si usted, ¿por qué no conoce? Es tranza. Mire que me vendió un televisor que a los 10 minutos se apagó el sol. Si es que no le dijo que venía programado para que se durmiera temprano. No, usted no lo conoce. Sí. No, tiene que evidenciarse por nuestra manera de vivir, por nuestras acciones. Porque dice aquí que el que es nacido de Dios no lo practica. Amén. Y en esto, dice el verso 10, que este ya para la otra semana, se manifiestan los hijos de Dios. O sea que todavía continúa esto. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí está. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Pero yo pregunté al principio de quién es hijo usted. En esto se manifiesta. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea que el próximo sábado va a estar bueno esto. No digo porque aquí todos nos amamos unos a los otros. ¿Verdad? Amén. Póngase de pie. Póngase de pie y dígale, Señor, dame fuerzas para venir el sábado. Recuerde que estamos estudiando la Biblia. Y lo hemos dicho muchas veces. La razón, hermanos, de estudiarla así, porque como usted se da cuenta, no obviamos nada. Así que esta tarde, digámosle al Señor, démosle gracias. Démosle gracias por su palabra. Démosle gracias por su consejo. Pero también démosle gracias porque nosotros tenemos esa certeza de que somos sus hijos. Amén.
Él nos compró, dice la Biblia, a precio de sangre. Valemos la sangre del Cordero, hermanos. Démosle gracias en esta tarde. Levante su voz.